Hola amigos del Derecho Cada Día. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros aquí intentando armar con mi buen amigo Ananías González un programa que sea, esperamos, ¿no?, del agrado de ustedes en el día de hoy. ¿Cómo estamos, Ananías? Y tú, Marco Antonio, ¿cómo están nuestros auditores? Espero que bien. En mi caso Sí, aquí, sorteando las alergias primaverales, recién hablaba con el control que está en las mismas. Yo hoy sí. día ya, derechamente hoy día yo ya me pinché, porque ya en verdad no lo soportaba, así que espero estar mañana un poco más digno que lo que he estado las últimas 2 semanas. Oye, a propósito, yo, a ver, soy medio alérgico, no como tú, ¿no? O sea, no necesito pincharme, pero sí tienes toda la razón. Hoy día, fíjate que estaba en una capacitación de la universidad y me vino un ataque de esos de estornudo, pero te lo juro que no podía parar. O sea, no. O sea, hay un minuto ya que eso se transforma en algo bastante desagradable. El tercer, cuarto Realmente. estornudo, bueno, ya, pero. Y no podía hablar, o sea, era No, es peor, terrible, es terrible. no podía poner atención, además estaba preocupado porque no sabía si tenía el micrófono apagado, entonces todo el mundo me estaba escuchando mientras estornudaba, etcétera, etcétera. Sí, pues tienes toda razón, la verdad que no lo asocié, primavera, ¿no? Sí, Primavera. este año ha sido muy, muy rudo. Uf, Mi inmunóloga me comenta de que ha sido los que somos alérgicos el peor de los últimos 3 años. No, un desastre. Yo cuando hago clases en la Santa María, me conté, tú sabes, hago clases sí, sí, los días miércoles. El miércoles pasado sí. fue una cosa horrible, horrible. Me mareé 20 veces, se me cerraba la garganta, tosía, me caía. No, un desastre. Así que ya me siento Ya. mejor. Así que Bueno, saliendo. bueno, tú en todo caso eres de otra generación, una generación mucho más merengue que la mía en todo caso, Es ¿no? verdad, es verdad, Eso es verdad. también es cierto, porque tú sabes que las generaciones cada vez se han ido poniendo un poquito más delicadas, ¿no? Tenemos generaciones merengue, otras generaciones que podríamos denominar de cristal también, porque tú las Es tocas y se verdad, quiebra. Pero es bueno, verdad, es verdad. tú eres de la merengue, ¿no? De la merengue, ¿no? Sí, yo Ah, soy del Real Madrid, sí, es verdad, soy del sí, Real sí, Madrid. sí, 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 exactamente. Bueno, tú sabes que son muy pecho frío en España, justamente, son criticados por eso, son muy numerosos, pero una barra muy acomodada, por decirlo en términos bastante sencillos. Oye, Bueno, 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 entremos en terreno. de fútbol tú y yo podemos hablar, porque la uno le está yendo mal, digamos, ¿no? No, comparado con el año pasado, estamos listos para ser campeones. Sí, sí, que está ya medio a morir saltando el colo, ¿no? No conozco ese equipo, así que no podría hablar de él. Bueno, tú como buen hincha de la U, como No, buen no me hincha de la suena, U no me suena. no puedes pronunciar esa palabra, Lo ¿no? único que sé es que si uno da vuelta a tabla de posiciones, quedan primeros, ¿no? Sí, Eso es lo sí, único que parece. sé. Sí, o vicecampeones, no sé, Sí, por ahí, pero sí. bueno, el día de hoy vamos a retomar un tema que en algún momento conversamos hace muchísimos meses atrás, Ananía, que es algo, que es un contrato, ¿no?, de común ocurrencia y muy importante para todos nosotros, o sea, y no excluyo a nadie, la verdad que para todos nosotros, que dice relación normalmente, no siempre, con la compra de nuestra vivienda, ¿no? De nuestra casa, de nuestro departamento, etcétera, lo cual no obsta que también puede servir para compra de oficinas, locales comerciales, en definitiva toda clase de inmuebles, pero eh, la mayor trascendencia para todos nosotros, evidentemente, es que se encuentra muy vinculado a nuestra vivienda, ¿no? Y nos referimos entonces a aquello que se conoce en la práctica, porque no son términos jurídicos, como las compras en blanco o en verde. Las famosas compras en blanco o en verde, reitero a nuestros auditores que esos no son conceptos jurídicos, no están en ninguna disposición de nuestro ordenamiento, sino que más bien son eh, terminología propia del mercado inmobiliario y que se encuentran extraordinariamente, eh, eh, digamos, dentro de nuestra cultura, ¿no? Dentro de nuestra cultura. Así que cuéntanos, Ananía, empecemos por las compras en blanco, las compras en verde, que la verdad que depende del estado de desarrollo del proyecto, pero contarle un poco a la gente de qué se trata eso, para los que no lo saben, ¿no? Perfecto. Bueno, este es un tema que en la oficina siempre ha sido muy reiterado y a mí personal me apasiona mucho. Un poco está relacionado con lo que tú dices, con la importancia de la compraventa, ¿cierto? De un bien raíz o de una oficina, pero si tenemos, por ejemplo, el caso de compraventa de la casa, que en definitiva es la decisión más importante que tiene una persona o una familia. Y de ahí la importancia de que este tipo de operaciones tienen que ser
muy bien pensada, muy bien estudiada y ojalá asesorada, ¿cierto?, por profesionales del rubro que se dediquen a estos temas. Aquí intervienen varios personajes, Marco Antonio, por un lado interviene el vendedor, la inmobiliaria, la constructora, eventualmente a veces también un corredor. Y tal como tú dices, ¿cierto? Uno se da cuenta que en la práctica han surgido desde el punto de vista comercial contratos que no tienen una definición legal, y entonces está el concepto de compra en blanco y compra en verde, y para que nuestros auditores entiendan, la compra en blanco significa, ¿cierto?, eh, realizar una promesa, porque en definitiva es una promesa de compraventa, no es una compraventa, pero se conoce como compra, una promesa de compraventa respecto de una unidad, por ejemplo, una casa o un departamento, del cual solamente existe a nivel de proyecto un permiso de edificación. No hay nada más. Por eso se dice Claro, que es en blanco. Y el distingo con el verde va en el sentido de que ya se inició con la construcción. Léase, se está haciendo las excavaciones, las fundaciones, pero no hay un bien raíz terminado. ¿Ok? exacto. Y desde el punto de vista comercial, ¿cierto? Este tipo de operaciones tienen ventajas porque en general permiten que el interesado, esto es el promitente comprador, pueda acceder, ¿cierto?, a un proyecto, a la compra de un inmueble a precios preferentes, quizás a elegir, por ejemplo, un tipo distinto de bien, que le haga algún tipo de adecuación o remodelación, y le da esa ventaja. Y para el desarrollo inmobiliario, evidentemente que este tipo de operaciones también les es favorable, porque les permite hacer caja para poder a su vez o pagar el proyecto, pagarle un crédito hipotecario al banco, o bien ahorrar para futuros proyectos. Sí, claro. ¿Okay? Asumir ciertos pasivos en general Exacto. que tienen ellos como empresa, ¿no? Es una forma de financiar justamente el desarrollo inmobiliario y a un costo no muy alto, ¿no? Y a un costo no alto, que seguramente un costo mejor que ir a pedir dinero al banco, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ahora, sí, efectivamente tú tienes razón, estamos hablando, a pesar que se les denomina, perdón, compras en blanco y compras en verde, lo que hay acá es que no hay un contrato de compra-venta, sino lo que hay efectivamente es un contrato de promesa. La diferencia, como muy bien tú dices, está en que en la compra en blanco, en definitiva, uno compra, valga la redundancia, en base a los planos, ¿no? Es lo único que uno ve. ¿Ah? En cambio, en el caso de la compra en verde, bueno, el proyecto ya se ha iniciado, por lo menos ya se iniciaron las excavaciones, se está edificando, etcétera, ¿no? Ahora, también debemos agregar que, ¿por qué se le denomina comprar en verde o comprar en blanco? Porque normalmente, contra esta promesa de compraventa, es decir, se promete que en el futuro se va a celebrar un contrato de compraventa, por eso se llama promesa de compraventa. Por lo tanto, aquí van a existir en el tiempo dos contratos, ¿no? Un contrato preparatorio, que es la promesa, y luego un contrato definitivo, que es la compraventa, y seguramente esa compraventa va a ir asociada con un crédito hipotecario, con una hipoteca, o sea, con un crédito, con una hipoteca, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué vuelvo sobre el punto? ¿Por qué también se le denomina compra, no obstante sea una promesa? Porque lo usual es que como tú bien dijiste, el promitente comprador adelante todo parte del precio. Y ahí justamente hay un tema, De protección uh, para él. claro, que es relativamente reciente, ¿no? En la historia jurídica chilena, sobre todo basado en que en algún momento, ¿no? En algún momento de un pasado relativamente cercano, ¿no? Se produjeron algunos problemas graves, sobre todo cuando caían en insolvencia, ¿no? Estos promitentes vendedores, la inmobiliaria, porque en el fondo la situación que se produciera la siguiente, ¿no? El promitente comprador adelantaba todo parte del precio contra el beneficio de obtener un precio más bajo y además acceder, como tú muy bien dices, a ciertos cambios, ciertas transformaciones, bueno, modificar ciertos detalles y a veces no tan detalles, ¿no? No tan detalles, pero ¿dónde estaba el problema? Que luego
tú no tenías una garantía efectiva, salvo el patrimonio de la propia inmobiliaria, para garantizar que en el evento que no se pudiera celebrar el contrato de compraventa definitivo, por la razón que fuera, ¿no? Efectivamente la inmobiliaria te iba a poder devolver la suma de dinero que tú habías adelantado, porque en el fondo aquí hay un adelanto, ¿no? Es un adelanto del precio. No sé, bueno, y se modifica la ley, ¿no? Se modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que tiene a lo menos 2 modificaciones sucesivas, y cuéntanos un poco, cuéntale a los auditores, Ananías, en qué consiste este gran avance. Yo sinceramente creo que este es un gran avance de nuestra legislación que protege en definitiva, en este caso, a nosotros, ¿no? A los compradores de inmuebles, porque no solamente son viviendas, ojo, reitero, pueden ser locales comerciales, podrían ser estacionamiento, oficina, bodega, etc. Raíz. Sí. Claro. Que tal como tú dices, es una medida de protección en favor del futuro comprador, y que consiste que el vendedor, ¿cierto?, debe entregar una póliza de garantía o un seguro de garantía por el monto, por el anticipo de precio que el propietario, el comprador, entregó. ¿Ok? En general, en la práctica lo que se hace es que se entrega una póliza de garantía, porque desde el punto de vista financiero es mucho menos costoso que una boleta de garantía. Y esa garantía, esa póliza obviamente se entrega con posterioridad, y generalmente se entrega una vez que se suscribe la escritura de compraventa definitiva. Por tanto, garantiza la inversión que el futuro comprador hace en esa promesa de compraventa. Claro, o sea, el adelanto de dinero, ¿no? En definitiva, y más es un adelanto de precio, en forma técnicamente hablando, es un adelanto del precio, porque el precio es propio de la escritura de compraventa, no es propio, ¿no es cierto?, de la promesa de compraventa, pero lo que se hace aquí entonces, adelantar. Ahora, dime una cosa, ¿qué formalidades tiene, por ejemplo, este contrato de promesa? Este contrato de promesa, ¿qué formalidad tiene? Primero de todo, la promesa tiene que constar por escrito. Muy importante, entonces. Puede ser por instrumento privado o por instrumento público. Ya. La ley no hace una exigencia respecto de la promesa. En general lo que se hace es que se autoriza la firma ante notario de los comparecientes. Esas son las formalidades legales que tiene correcto. La promesa como tal. Pero eso es re importante, pasó un poco para precisar y para que la gente no vaya a entender mal, nuestros auditores, no es que se hace en realidad, hay una exigencia mínima, más allá si es un instrumento público o privado que sea autorizado ante notario. Eso es una exigencia justamente que hace la ley, ¿no? Esto no se puede hacer solamente por instrumento privado, tienen que pasar justamente notarialmente, y que es uno de los problemas, entre comillas, que han ocurrido con la pandemia. Que justamente, ahí estamos en un tema. claro, porque justamente el problema de la autorización, incluso quizás nuestros auditores, nuestros amigos han leído las discusiones que se han ventilado entre diversos miembros del notariado chileno. O sea, hay una pugna, ¿no? Hay discrepancia fundamentalmente entre quienes representan a la Asociación de Notarios y algunos notarios, ¿no? Y muy particularmente una en especial, que es la notario Valeria Ronchera, ¿no? Respecto de lo que es la autorización de documentos privados, ojo, porque si bien es cierto, el primer problema se ocasiona con una escritura pública, pero la verdad es que ese es un tema que está más o menos zanjado, diría yo, incluso por los especialistas, ¿no? Yo sé que hay distintas opiniones, pero el tema más complejo hoy en día es el de los instrumentos privados. Y justamente estas promesas de compraventa se celebran o pueden celebrarse por instrumento privado autorizado ante notario. Entonces ahí esta discusión, en definitiva, afectó severamente el otorgamiento por vías electrónicas de estos documentos privados.
Eso fue, disculpa un poco lo que me extendí, pero es importante que la gente sepa porque esto ha salido profusamente en los medios de prensa desde hace varios días, ¿no? Se Y salió ahí, de nuevo el fin de semana, también estuvo de nuevo en la prensa, claro, en la claro, tercera lo leí yo. y ahí está la Sí. discusión, y ahí está la discusión, Ananía, ahí está la discusión, y una discusión que no se logra zanjar todavía, ¿no? Donde cada uno evidentemente lleva agua a su molino. Exacto, protege su rancho, y también la Corte Suprema ha intervenido, ¿no? El tema está Bueno, muy entretenido, ¿eh? Está muy entretenido el sí, tema. muy, muy entretenido, muy, muy entretenido. Pero en definitiva, sí hay un tema que no es menor y que nosotros no lo hacemos por eh, fomentar los servicios jurídicos, es decir, aumentar, digamos, el trabajo de nosotros, los abogados, pero nosotros siempre hemos tenido en nuestra oficina, y creo que muchos abogados más comparten esta posición, una especial preocupación por la firma. Voy a utilizar una expresión que puede que a alguien no le guste, pero esta firma irresponsable. Cuando hablo de la firma irresponsable, digo por esta firma no asesorada de estas promesas de compra-venta. No, bueno, yo sé que estás de acuerdo conmigo, pero desarrollemos un poco el tema porque Sí, se trata que la gente entienda, porque lo que nosotros siempre afirmamos es que es más delicado, es más riesgoso el contrato de promesa totalmente. que el contrato de compraventa. Curiosamente, la gente parece ser que obviamente le atribuye mayor importancia al contrato de compraventa. Lo entiendo, porque en virtud de él es que luego se hace dueño uno. Estoy de Claro, acuerdo con eso. Pero en cuanto a complejidades, en cuanto a riesgos, etcétera, etcétera, parece ser que desde un punto de vista de asesoría jurídica es más importante, ¿o no? ¿Qué opinas tú, Anania? totalmente de acuerdo. Y de hecho, un tema recurrente, que la gente le asigna muy poca importancia a la promesa de compra-venta, así como también Marco Antonio, tú concordás conmigo, le asigna muy poca importancia a la carta oferta. Claro. Entonces muchas veces nos ha pasado como oficina, que es la profesión, por X motivo, ¿cierto? El comprador, el respectivo comprador o petente vendedor no quiere seguir adelante con el negocio o pasó algo con los títulos o las condiciones que se establecieron en la promesa eran incumplibles, que cuando ya es el momento de querer comprar, no se puede comprar o está tan mal hecha la promesa que termina perjudicando a una de las partes o inclusive a ambas partes. Eso de ahí la importancia de que cualquier persona que esté interesada en comprar un bien raíz, cualquiera sea el monto de este, tiene que ser asesorado por un abogado. Y otra cosa, Y que por también un mucha gente, abogado que claro, entienda el claro, tema. un abogado que entienda el tema, porque claro, si a mí me llaman para preguntarme por el derecho aeronáutico, yo me quedo callado. Lógico, como que preguntas de física cuántica. Claro, ojo, y hay otro punto también súper importante en todo este tema, que mucha gente se confía diciendo, no, pues yo no me complico la vida porque este después yo lo voy a comprar con el crédito hipotecario, así que el banco lo va a revisar. Y eso es hasta por ahí nomás, porque el banco, si bien va a hacer un trabajo profesional y honesto, Y serio, pero no evidentemente. debemos olvidar de que el banco lo que más interesa cautelar es su crédito. Bueno, sí es obvio, ¿no? Si uno va a pedir el crédito al banco, si Exacto. uno efectivamente, y es obvio que el banco tiene que hacer los estudios respectivos para ver si otorga o no el crédito. Y dentro de ese análisis está justamente el estudio legal de los antecedentes del inmueble, y en definitiva es el banco el que decide con esa información si sigue ¿Ya? adelante o no con la operación, que a Exacto. veces, que a veces no es una posición idéntica, normalmente sí, pero a veces puede no ser una posición idéntica, coincidente con los intereses del comprador, no porque el banco lo quiera perjudicar, para que la gente entienda, pero no es necesaria, o sea, no necesariamente hay una coincidencia de intereses, eso es lo que yo, no están alineados necesariamente Exactamente. los intereses. Ahora, Anania, eh, solamente para que la gente, a nuestros auditores también les quede claro, tú muy al pasar mencionaste un documento, entonces, ojo porque de repente quedan como en la nebulosa. Lo que pasa es que tú mencionaste un documento que a veces es anterior incluso, o sea, a veces está presente, no es que esté presente siempre, que es aquello que normalmente en la práctica se lo denomina el cierre de negocio, que es muy propio del mundo de los corredores de propiedades, ¿no? Del mundo Exactamente. de los corredores de propiedades. Y efectivamente tú tienes razón, es otro,
es otro documento preparatorio de este negocio inmobiliario y claro, ahí la situación se va complejizando mucho más porque ahí desde un punto de vista cronológico, cuando hay cierre de negocio, está primero el cierre de negocio o la oferta y aceptación de la oferta, que es más o menos lo mismo, ¿no? Luego aparece la promesa de compraventa y finalmente entonces la escritura de compraventa y que muchas veces esta escritura de compraventa además va asociada a aquello que se conoce, al crédito, pero aquello que se conocen como las instrucciones notariales que luego nos referiremos a ello, ¿no? Entonces, perdona, Ananías, que te haya interrumpido, pero como lanzaste un poco al pasar eso de la oferta, qué sé yo, quería Sí, no hay problema. que nuestros auditores tuvieran súper claro en cierta forma lo que es el cronograma muchas veces de un negocio inmobiliario cuando parte justamente con el cierre de negocio u oferta y aceptación de la oferta, que en definitiva, reitero, es lo mismo. Así que te interrumpí, Ananías, discúlpame, para que retomes lo que estabas Sí, explicando. no, no hay problema. Bueno, el tema de la promesa, que insisto, en general se ve con bastante ligereza. A mí me parece que es el contrato, y quizás más importante que la compraventa, porque la promesa de compraventa, al ser preparatorio, se fijan las condiciones de esta futura compra. Exacto. Entonces, por eso debe quedar derecho. Y también sorprende, y no hemos hablado muchas veces con de la oficina, incluso con temas específicos de casos, de que cualquier abogado responsable debe solicitar al menos para hacer la promesa de compraventa la acción de dominio del inmueble y un certificado de hipotecas y gravámenes. ¿Por qué? El número uno, para saber si el vendedor es o no es el dueño. Así En es. segundo lugar, qué tipo de gravámenes o provisiones tiene este inmueble. Puede tener una hipoteca, puede tener servidumbres, puede un bien familiar, y evidentemente eso debe ser conocido por el futuro comprador con la mayor premura posible para poder él también evaluar si vale o no la pena continuar con el negocio. Entonces, hay veces que después del estudio de títulos que hace el banco, que puede ser un mes, 2 meses o 3 meses después de la promesa, recién salta que la propiedad tiene algún tipo de problemas. Y en el fondo, todas las partes, ya sea el cliente comprador, el cliente vendedor y el banco, perdieron tiempo respecto a una operación que quizás comercialmente o jurídicamente no era viable hacer. Estoy de acuerdo. No, Ananías, estoy plenamente de acuerdo. O sea, lo que hay que tener claro es que si bien es cierto, no se hace un estudio tan profundo y tan acucioso de los antecedentes legales como es aquel que es necesario hacer previo a la compraventa, que se denomina estudio de título. Yo creo que la mayoría de la gente ha escuchado esa expresión, el estudio de título. Eso no obsta que para firmar la promesa de compraventa ciertos antecedentes mínimos se requieran tener a la vista. Y evidentemente esos antecedentes mínimos hay que saber cuáles son para poder pedirlos, para poder solicitarlos, en este caso a la inmobiliaria. Y además hay que agregar otra cosa, Ananías. Este es un contrato que es diferido en el tiempo, me explico. Imagínate tú, ¿no? Que estás comprando en blanco, es decir, estás comprando, pensemos en un edificio, estás comprando un departamento, es decir, estás prometiendo comprar, pero estamos hablando de la compra en blanco, ya hemos explicado, ¿no? Que así se denomina. Entonces, imagínate tú, ese edificio no va a estar listo quizás o listo para ser vendido, o sea, mucho después de un año, o sea, entre 1 y 2 años por lo menos. ¿Te fijas? Súmale ahora, con todo el problema de la pandemia, todas las construcciones que se paralizaron. Y hoy día justamente es fruto de discusión la situación a la que se ven o se vieron o se están viendo expuestas aquellas promesas que se celebraron justamente antes de la pandemia. Antes de la pandemia, que ese es otro megatema, ¿no? Es otro megatema. Entonces, ¿pero por qué planteo esto? Porque la gente tiene que darse cuenta que uno no tiene el futuro asegurado. Por lo tanto, uno no puede predecir lo que va a pasar en 1 o 2 años más. De ahí la importancia, o por qué decimos nosotros que tiene mucho más importancia estar debidamente asesorado al suscribir una promesa de compraventa, es decir, una compra en blanco, una compra en verde o un lisa y llanamente una promesa de compraventa de un inmueble de cualquiera, sea nuevo o usado. Mira lo que estoy diciendo, también puede ser usado.
O sea Exactamente. que ya no salimos de las compras en blanco y las compras en verde, podría ser una propiedad usada, una propiedad que está terminada, ¿no? Eh, porque la verdad que es, puede ser fruto de muchos problemas, ¿no? Efectivamente, uno tampoco tiene una bolita de cristal donde puede prever todos los problemas que van a suceder, obviamente, pero claro está que aquellos abogados que tienen mayor experiencia en este tipo de negocio, que justamente lo que nos pasa en la oficina, afortunadamente, que es una materia sí en la cual tenemos mucha experiencia, porque nosotros como estudio vemos muchos temas inmobiliarios, eh, como hay otros que no, hay otros temas que no vemos, evidentemente, y nos damos cuenta de todos los riesgos. Bueno, y aquí Sí. en época de pandemia son impresionantes la cantidad. O sea, a mí me han llamado abogados para preguntarme qué hacer, abogados que han firmado contratos de promesa o que tenían No, contratos de promesa firmados, ¿no? no, la Y, pandemia es un sismo jurídico. Oye, Marco sí, Antonio, perdón, sí, te, dime, te dime. quisiera, te quisiera llevar a un punto que tú acabas de tocar, que también es otro mundo paralelo, sobre todo por los personajes distintos que tienen en ese negocio, como son las promesas compraventas y las compraventas de inmuebles usados, en las cuales intervienen los no siempre queridos corredores de propiedades. Sí, claro, bueno, Porque, hay de todo en la Villa del Señor, claro, pero ahí vamos a entrar en un tema bien complejo. O sea, yo creo que no sé si vamos a alcanzar a tratarlo. no, no lo lanzado, no lo lanzado. No, es que yo creo que a mí me gustaría hacer unos puntos, digamos, sobre lo que tú estás diciendo, porque en relación con el negocio del corretaje de propiedades, que me merece el máximo respeto, evidentemente, pero yo creo que es bueno también ahí precisar ciertos puntos, ¿no? Así que yo te propongo que lo dejemos para la vuelta. Perfecto. Y antes sí te quería contar una cosa, porque, mira, hace poco mi señora, claro, la acompañé yo y efectivamente yo entiendo el tema, pero hace poco mi señora compró un departamento en blanco. Es decir, en este minuto estamos en etapa de promesa firmada, obviamente nos agarró la pandemia, así que toda esta patilla no se va a demorar. Afortunadamente es muy poco y nada, ¿no? Lo que nosotros tuvimos que pagar, etcétera. O sea, está todo diferido, ¿no? A futuro, a la época de la compraventa, ¿no? A cuando se celebra la compraventa. Pero lo que te quiero decir y llamar la atención es lo siguiente. Mi señora fue citada para firmar la escritura de promesa en la oficina de venta, en la oficina de ventas de la inmobiliaria. Por lo tanto, claro, mi señora, no sé si es buena o mala suerte, pero digo yo en ese caso la suerte de estar casada con un abogado que entiende el tema, ¿no? Y yo obviamente la asistí desde principio a fin en todo esto, ¿no? Pero en otras situaciones, fíjate tú que va la gente, firma esta promesa en la oficina de venta y la persona que es tu contraparte No firma. es un ejecutivo de venta. Entonces, o sea, más encima la gente cree que el ejecutivo de venta la va a asesorar. ¿En qué la va a asesorar si el ejecutivo de venta, por Quiere algo se poder llama vender, pues. ejecutivo de venta? Ese Exacto. gallo está contratado para vender, hombre. Exactamente. Entonces, yo de repente, a mí, estas cosas, francamente, me sorprende. O sea, a lo que llega la gente, digamos. O sea, y le pregunta, oiga, ¿y usted cree? Y el otro le opina, sí, pero Liviandad. con una o sea, liviandad, pero dándole imagen de que lo domina todo con una seguridad extraordinaria, Una etcétera, prestancia. etcétera. Con prestancia, ¿Eh? claro, claro. Entonces, sinceramente, yo no me termino de sorprender de esto, ¿no? Y por eso saco Oye, colación. y son formatos tipos. Y anda a saber tú Total. cuándo va a firmar la contraparte, pues. Y Y ojo, mucha, yo conozco, perdón, Marco Antonio, yo conozco casos, insisto, son muy pocos, por favor, de gente a la cual le han cambiado las hojas de la promesa. pero claro, sí, ¿Y cómo lo probáis? lógico. Bueno, parece que vamos a tener que dejar nuestro tema pendiente, este tema, ¿no? Del corretaje de propiedades, lo vamos a tener que dejar a la vuelta de nuestra tanda, Ananías. Perfecto. Así es, Máster, adelante. Bien, de vuelta, luego de esta tanda comercial tan necesaria, ¿no? Ananías, habíamos dejado un tema pendiente.
que nos salimos entonces, nos salimos. Aquí no necesariamente estamos hablando de compras en blanco, compras en verde, sino que estamos hablando ya de no sé, la palabra no es profesional, porque tampoco es una profesión, ¿no? Pero de un, ¿cómo denominarlo? Porque no es profesional, porque no es una profesión. No, yo diría de un personaje que bueno, interviene. de un oficio, ¿no? De un oficio, porque no es necesario ir a la universidad, ¿no? Para ejercer ese oficio, La que es el de actividad, claro. claro, esta actividad que es el de corretaje de propiedades, que yo al menos no tengo nada en contra, muy por el contrario, creo que como todos los oficios y profesiones, cuando se ejercen de buena forma, son un aporte y no restan, ¿no? Si el problema es justamente cuando a veces no hay un trabajo muy profesional, ¿no? Y solamente el interés que media es que la venta se haga lo antes posible o el contrato de arrendamiento se suscriba lo antes posible sin prestar la debida asesoría a ambas partes, porque el corredor de propiedad en definitiva cuando está cobrando una comisión a cada parte es porque en definitiva, en teoría al menos, le estaría prestando un servicio a cada una, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti o cuáles son los comentarios que tienes respecto a la experiencia profesional, ¿no? En este rubro? Sí, yo creo que en general, ¿cierto? Las personas que se dedican a esto ejercen una actividad que favorece, ¿cierto? El intercambio comercial y la compra y venta de inmuebles. Claro, lo Pero, facilita, son exacto, facilitadores, ¿no? exacto. El problema es cuando esta persona que está haciendo un negocio más expedito, está facilitando, eh, cruza un límite que ya no le corresponde a él por su actividad de oficio, ¿cuál es el legal? ¿De qué me refiero? Cuando el corredor te envía un borrador de promesa, o incluso más, a veces te envías un borrador de compraventa. Y es evidente, ¿cierto?, que este corredor puede tener muchas habilidades, pero él no es abogado, y tampoco es un abogado experto en el tema. Por tanto, Así muchas es. veces a nosotros nos ha pasado en la oficina, y nos encontramos, ¿cierto?, con un documento elaborado por alguien que no tiene la expertise en el tema, y finalmente lo que termina haciendo es un desastre, y a veces echando abajo un negocio. No, llama ojo que son contratos tipos que en definitiva se transforman en contratos de adhesión, ¿no? Entonces, claro, y nuevamente, entonces, muchas veces las personas nos asesoran y, claro, confían. Nosotros no estamos diciendo a la gente que sea desconfiada, pero por lo menos, no sé, pues si uno siente un malestar físico o un problema de salud, uno no va a ir donde un corredor de propiedades, pues vas a Exactamente. ir al médico, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Si tú tienes dudas respecto a las cláusulas de un contrato y su legalidad, ¿no? Bueno, la persona idónea para ello es el abogado que es especialista en derecho inmobiliario, fundamentalmente, ¿no? Porque mira lo que te voy a decir. Eh, Hay un contrato que yo siempre lo dije, y tú me tienes que haber escuchado, que a mí me preocupaba en exceso la liviandad con que se suscribía. Y siempre con un formato que era suscrito, o sea, redactado un tipo por el corredor de propiedades y suscrito y firmado por las partes ante el corredor de propiedades y normalmente sin que mediara asesoría legal. El contrato de arrendamiento. El Temazo, contrato de temazo, arrendamiento. temazo. Incluso esto se empezó a desperfilar años atrás, muchos años atrás, yo me acuerdo al menos cuando yo empecé a ejercer la profesión, Ananía, incluso te vendían formularios en las librerías de contrato de arrendamiento. Yo no sé si tú alcanzaste. Todavía vende por convenio. Bueno, imagínate tú, por favor, o sea, que un contrato vas a ir a comprarlo a una librería. O sea, la verdad que hay que estar francamente chavetado, ¿no? Bueno, justamente el contrato que más problemas ha provocado durante la pandemia Por es el lejos, contrato de arrendamiento. por lejos. Es el contrato de arrendamiento. ¿Y qué va a significar eso? Eso va a significar algo súper potente a futuro, que la gente va a estar obligada, luego de esta experiencia, ¿no? Y la afectación que ha producido la pandemia, el contrato de arrendamiento, de verdad, a estudiarlo de mejor forma. Además que te voy a decir una cosa, es de los contratos más reglamentarios
que uno puede encontrar en el código. Con dos o tres cuerpos legales, fácil. Claro, o sea, es de los contratos más reglamentarios que tú puedes encontrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico civil con normas algunas bastante complejas, ¿no? Bastante complejas y, ojo, lo peor de todo, absolutamente desconocida por los corredores y por muchos abogados. Totalmente. Yo le tengo mucho respeto a ese contrato, tengo mucho respeto. Yo me pongo más nervioso con un arriendo que con una promesa de compraventa o una compraventa, por lejos. Bueno, la pandemia desnudó eso. La pandemia lo desnudó. O sea, yo creo que la gente ahora, antes de firmar un contrato de arrendamiento, francamente sería una irresponsabilidad espantosa. ¿Ah? Que a alguien con conocimiento no se lo revise por lo menos, aunque sea le pegue una lectura, como digo yo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que por un lado no hay nada peor que redactar un contrato vía un tipo o un borrador, porque cada realidad de un inmueble es distinta. Me refiero sobre todo al tema de la compraventa y el arrendamiento, pero en el caso de arrendamiento tú tocaste un tema que en verdad yo creo que ha sido un cisma desde el punto de vista contractual, o sea, para que nuestros auditores entiendan, el nivel de litigiosidad y de conflicto a nivel de arriendos de todo tipo es impresionante, o sea, yo creo que nosotros nos llaman día por medio para preguntarles cosas de arriendo en la oficina, y en general, nuevamente, para enganchar, uno se encuentra con contratos muy básicos que utilizan un modelo que un corredor también para agilizar el negocio, él lo redactó, pero que en ninguna parte contempla protección ideal para ambas partes o para el cliente de uno, y por otra parte, obviamente, menos se funciona en el caso de lo que estamos viendo hoy por hoy. Ahora, te voy a agregar algo, sí, como un consejo. Yo, esto lo digo como profesor de Derecho Civil, ¿no? Como profesor de Derecho Civil y de Derecho Inmobiliario. Prefiero 100 veces, mira lo que te voy a decir, prefiero 100 veces el contrato simple, el contrato sencillo, es decir, prefiero el formulario de la librería que ese contrato creativo, que a veces utilizan, personas que no son abogados, y lo peor, a veces personas que son a veces abogados. Porque también a mí me ha tocado ver contratos muy malos, redactados por abogados, o más que malos, que son muy desequilibrados entre una parte y la otra, ¿no? O sea, literalmente... o no se ajustan a la realidad del inmueble. Por ejemplo, algo que nos pasó con que era un contrato de arriendo de una propiedad que estoy inventando, no sé, invento el precio. El arriendo costaba 500.000 pesos, no sé, y contemplaba que se había un conflicto y arbitraje. Sí, claro. O sea, el árbitro le cobraba 10 veces más de lo que le costaba el arriendo. Entonces, absurdo. Bueno, es que esas son las cláusulas que a ti te toca ver con mucha frecuencia, Pananía. Cláusulas de ese tipo. Por eso te digo que al final del día, si tú me das a elegir, dicho de otra forma, confío más en el Código Civil o en la ley de arrendamiento previo urbano o en la ley de arrendamiento previo rústico que en aquellos contratos tipo que se manejan en ciertas oficinas, no puedo decir en todas, en ciertas oficinas de corretaje de propiedad, e incluso ciertos contratos tipo que manejan estudios jurídicos. Porque en el fondo, asústate cuando te pasan un contrato tipo de un estudio jurídico, porque normalmente es la ley del embudo. La parte ancha para el cliente de ellos y la parte angosta para la otra parte, hombre. Claro, y a eso le escuchan, no, si te invento, el caso que el cliente es un arrendatario y te dice, no, si el arrendador no este contrato que hizo su abogado. Eso desde el punto de vista de desequilibrio financiero, de desequilibrio de contrato es lo peor. Exactamente. Bueno, yo creo que algo que se ha aprendido, al menos lo que yo he transmitido en mis clases, ¿no? Y en algunas conferencias en las que he participado, que me imagino yo y espero que los abogados hayamos aprendido a ser un poco más equilibrados, por mucho que estemos defendiendo los intereses de una de las partes, porque así es, ¿no? Efectivamente a ti te contrata una de las partes para asistirlo, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que ser súper criteriosos de que no se nos pase la mano y menos abusar. Menos abusar. Bueno, evidentemente ahí es una mezcla, Ananía, de dos cosas, justamente de conocimiento. Normalmente el abogado que sabe, normalmente es mucho más criterioso, fíjate, en estos temas, y por otro lado, bueno, no caer
en prácticas abusivas, ¿no? Y eso también tiene que ver con la ética de cada uno, ¿no? Eso es un problema ético. Y por eso que yo siempre digo que la mayor ética de un profesional es estudiar, porque el que sabe es mucho más fácil que evalúe los riesgos de una forma mucho más ponderada, de manera mucho más objetiva, ¿no? Y también encuentra mejores soluciones, Y ojo, un punto muy interesante porque pasa mucho que en general tu contraparte, cuando sabe, es mucho más fácil llegar a un acuerdo. Mucho Sí, más fácil. Mira, y tú no estás en la época en que empecé a ejercer yo, Anania, o sea, te puedes morir, o sea, te llamaba un abogado de repente a un estudio, yo no era un cabro joven, ¿no? Y te trataban de tirar la planadora, la retroexcavadora, todo encima, ¿no? Y lo que pasa que, claro, uno no se dejaba muchas veces pasar a llevar, pero de inmediato, y te mandaban unos contratos, oye, donde tú decías, ojalá que mi cliente no se le vaya a ocurrir no pagar, porque si no, literalmente lo van a quemar en el infierno. O sea, el infierno va a estar tibio para él incluso, ¿no? No, y me encima, ojo, que un poco que también lo conversamos en su momento, Marco Antonio, todas estas cláusulas abusivas han demostrado, o sea, perdón, la pandemia ha demostrado que todas esas cláusulas abusivas, al final del día, hoy, es casi letra muerta. Así es. Y eso obliga a nosotros como abogados, ¿cierto?, a replantearnos este tipo de contratos. Es curioso que un tema catastrófico como el que estamos viendo desde el punto sanitario tenga o vaya a tener muchas implicancias en el derecho. Sí, bueno, yo vengo sosteniendo eso desde el comienzo. A mí me tocó dar una conferencia en Brasil, obviamente por alguna de estas plataformas, ¿no? Y fue justamente uno de los puntos que levanté, ¿no? Cómo esto, a mi juicio, iba a cambiar el ejercicio, ¿no? Sobre todo en el ámbito contractual de la profesión de abogado. Pero bueno, volvamos entonces nosotros al tema que nos convoca en el día de hoy, porque nos falta el tema de la compraventa. A ver si tú puedes referirte a ese tema, estimado Ananía. Ok. Bueno, tal como decíamos antes del corte, ¿cierto? La compraventa viene a ser el término, ¿cierto?, de esta operación inmobiliaria, que es el contrato definitivo para poder adquirir un inmueble. En el caso de la compraventa de un bien raíz, esta debe ser otorgada por escrito, debe ser otorgada por escritura pública, y la escritura de compraventa a su vez debe ser inscrita en el consorcio de bien raíces. Ahora, ojo, mencionábamos por ello también al corte un documento que es bastante desconocido, pero muy importante, y sobre todo para efectos del pago del precio, como lo son las instrucciones notariales, que están justamente vinculadas con la oportunidad en la cual el precio va a ser entregado al comprador o al banco. Muchas veces la gente queda un poco con dudas cuando dice en la escritura de compraventa que el precio ya fue pagado, y eso no es tan así. Lo que se hace es dejar con instrucciones al señor notario ante el cual se suscribe la compraventa, ¿cierto? Se deja constancia de cómo y cuándo se va a pagar, cuándo se va a entregar, por ejemplo, el vale vista o el cheque. Y también ahí con Marco Antonio podríamos hacer varios capítulos de historia y novelas respecto a instituciones notariales, que ahí uno se encuentra de todo. Y un poco, vuelvo a lo que decía también tú, Marco Antonio, aquí hay que ser, ojalá, lo más simple posible. Las instrucciones, primero que todo, debe entenderla quien la va a firmar, y sobre todo debe entenderla el notario, porque dependiendo de si alguien le entiende o no le entiende, va a depender si se entrega o no se entrega el valedista, el cheque que se dejó en custodia para que el notario, como ministro de fe, una vez que se cumplan las condiciones que ahí se estipularon, entregue este documento. La más básica, la más obvia, para no confundir, ¿cierto?, a nuestros auditores y darle la lata, ¿cierto?, es que el documento que se dejó con instrucción en custodia de notaría va a ser entregado en este caso al vendedor una vez que la propiedad se encuentre inscrita a nombre del comprador, ¿cierto?, libre de cualquier hipoteca, gravamen y otro tipo de provisión. Eso es como lo básico. Pero también sorprende mucho, y lo contrario se supone que se ríe un rato, que en general algo que dice de ser tan simple, uno se termina enredando en la contraparte también, el corredor también que se mete en el baile, y cuesta decir, viejo, esto hay que hacerlo lo más simple posible. Claro, y sobre todo hay que facilitarle al notario que pueda aplicarla.
porque ahí es donde está el problema más grave. A veces, bueno, lamentablemente muchos notarios tampoco las revisan, ¿no? Entonces quedan un poco entregados a merced de lo que redactaron las partes, y en este caso los abogados, las partes, y a veces sabemos que las redacciones no son muy felices, porque claro, cuando no hay problema en los negocios, casi tú no necesitas los papeles, o sea, Exacto. la verdad que no hay problema. Claro, ni el abogado, si no, eso no existiríamos. Claro, ¿no? Y el abogado, cuando no hay problemas, casi mirado como un gasto de plata, ¿no? Como un gasto de dinero. Y bueno, quizá, entre otras cosas, no hubo problemas gracias a la intervención de ese abogado, ¿no? Pero el tema está en cuando hay un problema. Y ahí justamente, y para eso a ti te contratan en definitiva, te contratan justamente para poder estar en una situación no muy desmejorada o no tan desmejorada cuando justamente hay un problema, ¿no? Digo no tan desmejorada porque no quiero ser exagerado, porque cuando hay un problema nadie puede considerarse que está en una situación favorable, ¿no? Por algo hay un problema, pero por lo menos estar en una situación, aunque sea de equilibrio, con la otra parte, ¿no? Entonces, las instrucciones, bueno, de hecho pido las disculpas del caso, justamente tuve que desconectarme por 30 segundos porque me estaba llamando un notario justamente, así que pido las disculpas del caso, pero justamente muy relacionado con ello está entonces lo que tú planteabas, Anania, que es el tema de las instrucciones. Pero yo, en definitiva, un resumen y un consejo. Este es un tema también que ha cobrado mucha relevancia mundial y que tiene que ver justamente con los derechos del consumidor. Porque en definitiva nosotros que somos compradores de un inmueble estamos realizando un acto de consumo en definitiva, ¿no? ¿Y cuál es? Es que la gente entienda y comprenda lo que está firmando. Y eso es, a mi juicio, un aspecto súper importante y relevante cuando uno también contrata un asesor. Preocuparse, bueno, por muy latero que sea, porque reconozco que hay escritura que para nosotros los abogados son lateras. Yo me imagino que para el resto de los mortales son más lateras. Por ejemplo, una escritura de crédito hipotecario. Pero de verdad que vale la pena leerla, y por último, si uno no la entiende, si uno no la comprende, justamente debiera pedirle a su asesor que se la explique. Obvio, uno está para eso. Exacto. Entonces, en definitiva, si pudiéramos dejar una moraleja hoy día, es que uno debe, sobre todo cuando efectúa una inversión como esta, donde incluso muchas veces nos endeudamos a largo plazo, es una decisión de vida, es una decisión familiar, y no solamente familiar. Oye, muchas veces uno está comprando una oficina para montar un negocio, un establecimiento comercial, etcétera. Esto hay que tomárselo mucho más en serio, ¿eh? No es que esté fomentando que nos contraten a nosotros los abogados para que la gente no nos malinterprete, ¿no? Pero hemos visto tantas cosas, y ahora con la pandemia más todavía, que reitero que con una decisión tan trascendente llama la atención que la gente sea tan liviana, Anania. De verdad, me llama mucho la atención. Sí, la gente debe entender que lamentablemente, como dicen por ahí, en esta oportunidad, mucho más que en otras, quizás somos un mal necesario, y deben considerar, ¿cierto?, que la asesoría legal es una inversión, no un gasto. O sea, así como muchas veces se le paga un porcentaje al corredor, que es una muy buena labor juntando las puntas, ¿cierto? Hay que invertir, ¿cierto?, en asesoría legal para evitar futuros conflictos, y siempre lo que se le pague a este asesor legal, este abogado experto en tema inmobiliario, créeme que va a ser mucho menor que después enfrascarse en un juicio que tiene un costo financiero y también un horizonte temporal de resolución literalmente indeterminado. No, y además que un juicio lleva involucrado dos cosas más. Una que tú lo acabas de decir, que es la incertidumbre, que tú no vas a saber si ese juicio lo vas a ganar o lo vas a perder. Y en segundo lugar, una carga psicológica tremenda, absolutamente desgastante, absolutamente desgastante. Entonces, el ideal, o sea, yo siempre digo, el mejor negocio, cuando usted contrata un abogado, es que ojalá no tenga problemas. Es tratar de evitar los problemas, y en el evento que haya algún problema, reitero, no estar en una situación tan desmedrada como podría estarlo si no se asesoró debidamente. Si, es lógico que tú no le puedes asegurar a una persona que no va a haber un problema.
Oye, Porque, imagínate que entró para decir, sin dar nombre, lo que le pasó a nuestra querida amiga respecto de de la venta de un departamento de su familia, ¿cierto? El departamento claro. tiene más de 20 años, ¿cierto? Y se dieron cuenta, ¿cierto? A raíz de un tema nada que ver, de una tasación del inmueble, se dieron cuenta que estaba mal numerado el departamento. O sea, no solamente mal numerado, lo tenían ubicado en otro piso, en las escrituras y en la inscripción en el conservador. O sea, Y ni había pasado siquiera, colado 20 años. no, y claro, ya había pasado colado en el banco y en los abogados y entre los abogados y no sé, y quienes intervinieron en su minuto, sí, efectivamente. Bueno, sí, problemas son miles los que se pueden presentar. No se trata de asustar de asustar a nuestros auditores, ¿no? Pero uno debe ser un poco más cuidadoso, sobre todo cuando Irresponsable, hace. irresponsable. Bueno, sí, no quise ser tan duro, ¿no? Porque no quiero que nadie se sienta ofendido, pero la verdad que en una inversión, en un negocio como este, donde uno va a invertir una suma de dinero significativa, que además va a ser quizás el lugar donde va a vivir con su familia o donde va a desarrollar y explotar un negocio, y más encima se va a endeudar a largo plazo, la verdad es que no solamente un tema de tener asesoría legal, Ananía, sino que tiene que ir donde un especialista, porque también de repente uno tiene algunos colegas que son buenos para todo. Ustedes son Da Vinci. Exacto. Pero bueno, se nos está, no se nos está, perdón, me equivoqué, Ananía, se Se nos terminó acabó. el tiempo, se Tenemos nos al máster terminó el vuelto loco ahí. tiempo. ¿Ah? Nuestro máster lo único que quiere es que cortemos. ¿Ah? Parece ser que ¿ah? tiene, que ya no nos quiere tanto nuestro máster, pero bueno, está bien. Así es que nuevamente, Ananía, 1.000.000 de gracias por estar hoy día con nosotros y un abrazo súper grande y muy fuerte y apretado a nuestros auditores y esperamos que algo les haya quedado de lo que les hemos contado en el día de hoy. No, muchas gracias, como siempre, un agrado estar acá y cualquier duda, consulta que tengan nuestros auditores, por favor, que cuenten con nosotros. Están los datos, ¿cierto? En nuestra página web, que es www.sepulvescuela.cl, así que por favor, cuenten con nosotros y encantado de poder ayudarlos. O pueden pedir los datos nuestros en la radio, no hay ningún Y problema en eso, también al en la contrario. radio. Un Listo, abrazo. un abrazo grande. Adiós, Master. Chao, chao. Que les vaya bien.